Es cierto lo que dice el hermano Camerino, el servir al Señor es un privilegio, es un gozo, y los que servimos a Dios, para nosotros es algo que no podría uno, si tiene uno algún talento, si no uno no lo ejerce, no sería uno feliz, porque eso es lo que nos hace feliz. Y lo que dice la hermana Luz también, la hermana Luz recuerda a mi madre, es cierto, mi madre oraba mucho por mí, como muchos de nosotros estamos aquí porque alguien oró por nosotros alguna vez. Bueno, el mensaje de esta tarde se llama Un grito en el corazón. El mensaje de esta tarde se llama Un grito en el corazón. Y para esto voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 21. Primera de Samuel, capítulo 8, del 1 al 21. Voy a permitirme darle lectura a esta porción de la palabra de Dios. Esta porción de la palabra de Dios tiene por título Israel pide rey. Suplico por favor que pongan atención a la lectura que voy a hacer a continuación para que podamos entender el mensaje de esta tarde. Es muy importante que pongamos atención en la lectura de esta porción de la palabra. Primera de Samuel capítulo 8 dice: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Es importante que notemos esto. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido. Repito, he aquí, tú has envejecido. Y era cierto. Y tus hijos no andan en tus caminos. Y era cierto. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Repito, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Voy a volver a leer el texto 5 porque es clave, es el núcleo de la enseñanza de esta tarde. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vamos a leer todos juntos los siguientes capítulos. Fuerte, hermanos. Pero no agradó a Samuel.
Resumen, llegó el pueblo de Israel con Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. Y era cierto, pero también era una excusa. Le dijeron: ya estás viejo, ya no puedes predicar, ya no puedes enseñar, ya estás acabado, tus mejores días pasaron y tus hijos no andan en tus caminos. Y también era cierto, no andaban rectamente. ¿Qué habrá pasado ahí, hermanos? Se habla de los hijos de un profeta, que equivalente en estos tiempos son como los hijos de un pastor. Aquí hay hermanos que sirven al Señor, que pasan, que dirigen. Hay gente que enseña, hermanos que enseñan la palabra de Dios. Yo enseño la palabra de Dios, predico la palabra de Dios y me pongo a pensar qué triste sería que un día dijeran: el hermano Enrique comparte la palabra de Dios, el hermano Enrique sirve al Señor, pero sus hijos no andan en sus caminos. Qué triste sería. Pero ¿por qué un profeta tan apreciado como Samuel le pasó esto? Tal vez le hizo falta energía, tal vez no supo guiar a sus hijos, le habrá faltado fuerza, habrá sido permisivo con ellos. Estas son preguntas, no son afirmaciones, hermanos. No sabemos, pero sus hijos no andaban en sus caminos. Hace un tiempo alguien hizo una investigación de padres e hijos de la Biblia y se llegó a esta clasificación que es muy interesante. Vean, hay hijos malos de padres buenos, y este es el caso de Samuel. 2, hay hijos buenos de padres malos. Está el caso de Jonatán, que era hijo del rey Saúl, que por cierto Jonatán también fue gran amigo de David. 3, hay hijos malos de padres malos. Está Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Ocosías, hijo de Ahab. Y 4, hay hijos buenos de padres buenos. Está, por ejemplo, el caso de Isaac, hijo de Abraham. Está David, hijo de Isaí. Eso lo vemos muy cotidianamente también en la vida secular. Vemos que cosas que a veces no entendemos. Hay padres buenos que a veces los hijos no son tan buenos, son malos. Y a veces vemos padres malos que tienen hijos buenos. Yo soy testigo de eso. Pero regresemos. Llega el pueblo de Israel delante de Samuel y le dice: tú ya estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Esta fue la excusa. Y miren la petición: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es un grito que lo estaban haciendo desde adentro de su corazón. Esta era una exigencia que estaban haciendo desde lo más adentro de su corazón. Hoy hay muchas señoritas, muchos jóvenes, muchos hombres, muchas mujeres que gritan. ¿Y saben cuál es ese grito interno? Queremos ser como los demás. Eso estaba diciendo el pueblo de Israel: ponnos un rey como los demás naciones. Y la juventud actual dice también: queremos ser como los demás, queremos hablar como los demás, queremos vestir como los demás, queremos comportarnos como los demás, queremos divertirnos como los demás, queremos vivir como los demás. Otros gritan desde el fondo de su corazón: queremos disfrutar como los demás. Y prácticamente esto es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel a Samuel cuando le dicen: queremos un rey que como tienen todas las naciones. Y eso estás diciendo tú, joven, cada vez que te rebelas contra tus padres, cada vez que te rebelas con tus autoridades cristianas, cuando te vuelves contra tu pastor y le criticas, cuando te vuelves contra tus mentores, dices: basta ya de iglesia,
Basta ya de Biblia. Ya me cansé de las alabanzas. Quiero oír música mundana. Queremos ir a los antros como van los demás. Queremos pensar como los demás piensen. Escuchen con atención esto, hermanos. Hoy en día ya no está en muchos el gobierno de Dios. Hoy ya no está en muchos el gobierno de Dios, o nunca ha estado. Hoy ya no está en la vida de muchos el gobierno santo de Dios. Muchos de aquí tal vez han leído el Antiguo Testamento por partes, por porciones, o habrá gente que habrá leído el Antiguo Testamento completo, incluso muchas veces, y se habrán dado cuenta que la forma de gobernar de Dios de Israel era a través de patriarcas como Abraham, como Isaac, a través de profetas, como fue, por ejemplo, Elías, como fue Eliseo, y también gobernaba a través de jueces, como Gedeón. Pero el pueblo de Israel se cansó del gobierno de Dios a través de patriarcas, a través de profetas, a través de jueces. Y ahora venían con Samuel y le decían: ya estás viejo y tus hijos aparte se portan mal, no siguen tu ejemplo, tu mensaje no tiene fuerza, tus hijos le han restado credibilidad, fuerza a tu predicación. Queremos un rey como tienen las demás naciones. En ese momento fue un día muy triste, hermanos. ¿Saben qué estaba pasando en ese momento? Fue despreciada la teocracia. ¿Qué es teocracia? La teocracia es una palabra griega que viene de teo, que quiere decir Dios, y kratos, que quiere decir gobierno, el gobierno de Dios. El gobierno de Dios se vino abajo, y no porque Dios no pudiera gobernar, sino que los hombres habían rechazado eso. Ese día le dijeron: ya no queremos estar sobre la palabra de Dios, ya no queremos que se nos hable de Dios, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos vivir limpiamente. Ahora queremos que un rey nos gobierne como tienen las demás naciones. Cuando vamos al Antiguo Testamento, ahí se nos habla de la potestad de las tinieblas y del reino del amado Hijo de Dios. Dos partes antagónicas, dos partes diferentes. La potestad de las tinieblas, o sea, el gobierno satánico, el gobierno de la carne, el gobierno del mundo, el gobierno de lo malo, el gobierno de la maldad, es el gobierno del diablo, de Satanás. Ese campo donde se encuentran las drogas, ese campo donde se encuentra la prostitución, ese campo donde se encuentra el alcoholismo, ese campo donde se encuentra el odio, los malos pensamientos, la violencia, donde se encuentra la pornografía. Pero gracias a Dios existe el reino de su Hijo amado, y eso está en Colosenses 1:12-13. Vamos a Colosenses 1:12-13, por favor. Vamos a leerlo todos fuertes y todos juntos, por favor. Colosenses 1:12-13. Con gozo, dando gracias. Una vez más, hermanos, todos fuertes, por favor. Con gozo, dando gracias al Padre. ¿Saben de qué está hablando estos dos versículos? De que Dios encabeza lo bueno y Satanás encabeza lo malo. Dios, a través de su Hijo, cuando lo aceptas en tu corazón, te da victoria contra la potestad de las tinieblas. De hecho, todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos potestad sobre el enemigo. ¿Alguna vez has sufrido ataques de Satanás? ¿Ataques espirituales? Vamos a Lucas 10:19, por favor. Lucas 10:19. Este versículo es clave para tu victoria sobre cualquier embate del enemigo. De hecho, de ser posible,
guárdenlo en su corazón y si puedan, apréndanselo de memoria. Es un versículo importante. Lucas 10:19, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, pero hay que leerlo con convicción. Dice: he aquí. Este versículo no habla de animales o insectos literales. Es una metáfora para las batallas espirituales, para superar las tentaciones, mentiras y miedos que el enemigo arroja en nuestro camino. Hermanos, la palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios permanecerá hasta en el cielo. La hierba se seca, la flor se marchica, pero la palabra de Dios es para siempre, es eterna y nunca cambia, es inmutable. Y si Jesucristo dijo, porque lo dijo, esas son palabras de Jesucristo, que los creyentes, o sea, los que somos hijos de Dios, tenemos dominio y poder sobre el maligno, yo lo creo, porque Jesucristo lo dijo, para pisarlo, yo lo creo. Hollar quiere decir pisar al enemigo. Dice otra vez el versículo, vamos a leerlo. He aquí, os doy potestad de hollar. Tú tienes autoridad, tienes poder, tienes protección cuando tienes a Cristo en tu corazón. Pero ahora, ¿qué pasa? Venimos y gritamos, ya no queremos tener un Dios. Queremos tener un rey como tienen las demás naciones. O sea, queremos ser como los demás y desprezamos la teocracia. Ya no queremos predicaciones, ya no queremos consejos bíblicos, ya no queremos consagración. Queremos ser como los demás. Como ya les dije, la teocracia es el gobierno de Dios. Dios quiere gobernar tu vida. Dios quiere darle significado a tu vida. Dios quiere darte victoria sobre ese pecado que te domina. Dios quiere darte paz, pero no puede hacerlo fuera de ti. Solo puede hacerlo adentro de tu corazón. Y no lo hará la fuerza. Lo que Él hace es tocar tu corazón. Dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto, hermanas y hermanos, quiere decir que Dios quiere tomar las riendas de tu vida. El gobierno teocrático es un gobierno espiritual. Dice la palabra de Dios en Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y contesta el salmista: con guardar su palabra. Los que nos visitan, este libro es la Biblia y este libro es la palabra de Dios. O aquellas palabras también de nuestro Señor Jesucristo, que tal vez es el mandamiento más desobedecido por el ser humano. Dice Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esta es la forma como gobernará Dios tu vida, en medida que tú te sometas a su palabra. Una señal infalible del nuevo nacimiento es cuando obedecemos a Cristo. Pero tenemos que obedecerlo no por miedo, sino tenemos que obedecerlo porque lo amamos. No es fácil eso, hermanos, lo entiendo. Habrá veces que vamos a empezar a leer la Biblia o queremos tener un devocional en la casa con nuestra familia y no faltará alguien que toque a tu puerta a buscarte. O te empezarán a llamar a tu celular, te empezarán a llevar mensajes. O tal vez estará pasando un programa de televisión preferido, una serie o un partido de fútbol de tu equipo favorito. De hecho, en el momento en que recibes a Cristo, el diablo va a ir tras de ti y te va a tentar. Te va a traer cosas con las que nunca te había tentado. Pero la tentación no es de Dios, hermanos. La tentación es del diablo. De hecho, él tentó a Jesús cuando él había estado en el desierto 40 días y 40 noches ayunando.
Él lo tentó Jesús 3 veces y fueron tentaciones reales. ¿Y cómo lo combatió Jesucristo? No debatió contra él, no discutió con él, no usó sus poderes sobrenaturales. Cada vez que Satanás llegó con sus tentaciones, Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo. Por eso hay que leer la Biblia y hay que aprendernos lo más que se pueda los versículos, porque cuando llegue el enemigo, tú vas a estar listo con la espada. ¿Y cuál es la espada? Esta es la espada. Esta es la espada del Espíritu. Ahora una pregunta: ¿cómo establecer teocracia en tu vida? Quiero darle unas recomendaciones para vivir bajo el gobierno de Dios, para lograr la teocracia en tu vida. 1. Reconociendo a Dios como Señor. Dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si vas a decirle Señor, Señor, es porque vas a hacer lo que Él te ordena que hagas. Lo tienes que obedecer. Si no lo haces, lo que Él te manda no puede ser tu Señor, porque solamente tienes un Señor en tu vida y solamente puedes tener un Señor que gobierne tu vida, pero tal vez hay otros gobiernos que tienes en tu vida. ¿Cómo establecer la teocracia en tu vida? 2. Reconociendo la palabra de Dios como manual de vida. Pero esto no lo puedes hacer si no lees la palabra de Dios. ¿Reconoces en esta tarde que te has alejado de Dios? ¿Quieres saber si te has alejado de Dios en esta tarde? Te voy a hacer una pregunta. No me contestes. Respóndela en tu mente. Del domingo hasta hoy, ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste? No puedes ser gobernado por la teocracia si no lees la palabra del Señor. ¿Cómo establecer la teocracia en tu vida? 3. Reconociendo la oración como el medio confiable para obtener lo que necesitas. ¿Necesitas paz? Ora al Señor. ¿Necesitas provisiones para vivir? Ora al Señor. ¿Necesitas vencer un pecado que no te deja? Ora al Señor. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ora al Señor. ¿Tienes problemas en tu escuela, con tus padres? Ora al Señor. ¿Tienes depresión? Ora al Señor. ¿Tienes miedo? Ora al Señor. ¿Tienes estrés? Ora al Señor. Vamos a Hebreos 4:16, hermanos, por favor. Hebreos 4:16, todos fuertes. Acerquémonos pues. Dice, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Es donde está Dios con todo su paquete de bendiciones para tu vida. La cosa es que nos acerquemos para alcanzar la misericordia y hallar gracia para aquel oportuno socorro. Hermanas, hermanos, el obedecer a Dios nos va a tener muchos beneficios, nos va a tener felicidad, paz, tranquilidad. Si te portas mal, vas a sufrir. Hay cosas aparentemente que nos dan felicidad, como el alcoholismo, pero luego es peor. Arruina tus relaciones interpersonales, tu matrimonio, gastas dinero, te levantas con una cruda moral y física al otro día, entra la depresión. El no obedecer a tus padres te va a traer consecuencias negativas, porque si obedecemos a Dios, Dios nos va a dar muchas recompensas y nos va a ir bien. ¿Cómo establecer la teocracia en tu vida? 4, reconociendo la dirección del Espíritu Santo. Pero si no tienes a Cristo en tu vida, no tienes al Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, no tienes dirección en tu vida. Por eso, esa razón del desánimo, por esa razón no tienes paz, por esa razón no tienes dominio propio. Por eso caes continuamente en ese pecado que no te deja. ¿Cuál es el grito de tu corazón en este día? Ya no quiero más Biblia, ya no quiero más iglesia, ya no quiero más predicación. Quiero que un rey me gobierne como tienen los demás. ¿Cuál es tu grito en esta
tarde? ¿Cuál es el grito de tu corazón? ¿O quieres gritar: Señor, quiero que tú reines en mi vida? Señor, quiero que hagas tu voluntad en mi ser. Quiero servirte solo a ti. Quiero leer tu palabra. Quiero servirte. Quiero predicar tu palabra a otros, mostrarles el evangelio. Quiero vencer las tentaciones. Quiero andar en tus caminos. ¿Qué quieres que haga para ti? Por último, hermanas y hermanos, tenemos que tener un gobierno de Dios para dar testimonio, para hacer luz para otros, para que el Padre sea glorificado. Vamos a buscar un hermoso texto, Mateo 5:16. Ese es uno de los textos más hermosos que hay en la palabra del Señor. Bueno, toda la Biblia es hermosa, pero ese es uno de mis preferidos. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: cuando Dios o cuando Jesús nos dice que brillemos, no nos dice que brillemos en la iglesia, porque en la iglesia tratamos de brillar o tratamos de comportarnos bien. El único lugar donde brilla fuerte la luz es en la oscuridad. Dios quiere que brillemos en el mundo. Dios quiere que brillemos afuera, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de la escuela. Que vean en nosotros una persona diferente. Que la gente vea tus obras y digan: gloria a Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, reconozco que perdí la teocracia, pero quiero volver a ella. Quiero que tú gobiernes mi vida y no el mal ejemplo de otros. Quiero seguir tus mandamientos y principios como lo marca tu palabra. Quiero ser semejante a Cristo. Me pongo bajo tu cuidado y bajo tus manos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así con los rostros inclinados, nadie viendo, por favor, un momentito más. Quiero hacer una invitación en esta tarde, para que aceptes a Jesucristo en tu corazón. La única forma de tener la teocracia de Dios es aceptando a Jesucristo en tu corazón. Porque cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón te llegan muchas cosas. Entre una de ellas es que entra en ti el Espíritu Santo y es el que te guía, es el que te da fortaleza, es el guía de tu vida. Y para esto solo es muy simple. Solamente necesitas hacer una oración. Es aceptar a Jesucristo en tu corazón. Esta invitación no tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con que tú tengas que dar dinero. No. Esta decisión es una decisión personal que haces con el Señor, tú y Él. Te pido que repitas conmigo esta siguiente oración. Padre, Señor, te pido que perdones mis pecados, Señor. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he sido un pecador, Señor. Pero también reconozco que tu Hijo amado Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por mí. Jesucristo, entra en mi corazón. Limpia mi corazón. Entra en mi vida. Quiero ser un imitador tuyo. Quiero tener ese paquete de bendiciones que tienes para mí. Quiero tener paz. Quiero tener fe. Quiero ser feliz. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así con los ojos inclinados, si alguien en esta tarde hizo esta oración conmigo, me gustaría hacer una oración por ti. Si hiciste esa oración, me gustaría hacer una oración por ti. Y para esto te pido por favor que levantes tu mano. No te voy a pasar al frente. Muchas gracias. Puede bajar su mano. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más?
¿Puede bajar su mano? ¿Puede bajar su mano allá atrás? ¿Pueden bajar su mano? ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Esta oración de fe, esta decisión de fe. ¿Alguien más? Vamos a acabar este tiempo. Puede bajar su mano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a atesorarlas en nuestros corazones y que podamos ponerlas en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.